Vamos a revisar la anatomía del antebrazo. En el antebrazo nosotros reconocemos tres compartimentos. Un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior. Iniciamos con el compartimento anterior, donde nosotros reconocemos esencialmente cuatro músculos en el plano superficial: el pronador redondo o pronador terete, el flexor radial del carpo, el palmar longo cuando está presente y el flexor ulnar del carpo. En un plano medio vamos a ver el flexor superficial de los dedos y en el plano profundo el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado. Entonces, tenemos tres regiones o compartimentos musculares en el antebrazo: un compartimento anterior, un compartimento lateral, un compartimento posterior. Vamos a iniciar con el compartimento anterior, entonces, identificando los músculos que son visibles en esta preparación, en este cadáver. De afuera hacia adentro, el músculo pronador redondo o pronador terete, ¿sí?, que tiene una cabeza humeral y una cabeza ulnar, que es, usualmente las dos cabezas son atravesadas por el nervio mediano. Se va a insertar acá en la parte anterior del tercio medio del radio. Luego tenemos el flexor radial del carpo, músculo flexor radial del carpo, que visualizamos acá cortado, ¿sí? Ya. Este es su tendón, ¿sí? Y hacia la parte medial veríamos el palmar largo, que no se encuentra en este cadáver. Es un músculo inconstante que no está en este espécimen, ¿ya? Y más medialmente visualizamos el músculo flexor ulnar del carpo, que es el músculo más medial de del grupo del plano superficial. Estos músculos del plano superficial se originan en el epicóndilo medial del húmero, al igual que también tiene orígenes en ese epicóndilo medial el flexor superficial de los dedos. Reclinamos el plano superficial y nos vamos a encontrar con un plano medio que está constituido por el músculo flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos. Ese es el plano medio. Este músculo lo podemos diferenciar en la parte distal, ya en la mano, porque sus tendones, que son tendones para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, forman una horquilla, un ojal, por el cual pasan los tendones del flexor profundo de los dedos. Entonces, este patrón que ustedes ven en este tercer dedo, primero, segundo y tercer dedo, se repite para todos los demás dedos. Entonces, el flexor superficial forma una horquilla, por esa horquilla pasa el tendón del flexor profundo. Y el flexor superficial se va a insertar en la base de la falange media. El flexor profundo en la base de la falange distal, ¿ya? El flexor superficial hace flexión de la articulación carpo-metacarpiana, flexión de las falanges proximales. El flexor profundo hace flexión de las falanges distales. Reclinamos el flexor superficial, ¿sí?, y podemos visualizar al flexor profundo de los dedos. Flexor profundo. Este es el músculo flexor profundo de los dedos, que de igual manera, ¿sí?, se va a, como ya hemos dicho, va
a atravesar las ojales o horquillas del flexor superficial para insertarse en la base de las falanges distales. Este es el flexor profundo, tiene un amplio origen en la cara anterior de la ulna. Reclinamos el flexor superficial y vemos aquí la membrana interósea, ¿sí?, que separa el compartimento anterior del compartimento posterior. Y podemos ver en el plano profundo, más profundo, algunos hablan de un cuarto plano, al músculo pronador cuadrado, que va a tener orígenes en la parte distal de la ulna y se va a insertar en la parte distal del radio en la cara anterior. Aquí está separado, se perdió la parte muscular acá del flexor largo del pulgar, que tiene orígenes acá en la membrana interósea y en la cara anterior del radio. En este espécimen nosotros también podemos ver al nervio mediano. El nervio mediano, ¿sí?, acá a nivel del codo, cuando entra al codo, atraviesa el pronador redondo, lo atraviesa y se ubica entre el flexor superficial y el flexor profundo, y se hace ligeramente superficial aquí en el tercio distal del antebrazo. El nervio mediano, ¿sí?, atraviesa el túnel del carpo, que aquí está abierto el túnel del carpo. Esto es la pared anterior del túnel del carpo, que corresponde al retináculo flexor que se abrió. Entonces, por ese espacio, por ese túnel, van a pasar los 4 tendones del flexor superficial de los dedos y los 4 tendones del flexor profundo y el tendón del flexor largo del primer dedo o dedo pulgar, ¿sí? En este sitio, ¿sí?, el nervio mediano puede ser comprimido en personas que presentan alta actividad de los dedos. ¿Sí? Se inflaman las vainas sinoviales y se puede comprimir acá, produciéndome el síndrome del túnel del carpo. La otra estructura que visualizamos acá en el espécimen es la arteria humeral o braquial, que está emitiendo la arteria radial y la arteria ulnar. La arteria radial, ¿sí?, y la arteria radial discurre en el antebrazo cubierta por el flexor, por el braquio radial, ¿sí? Y aquí en este sitio, la arteria radial discurre por el canal del pulso, ¿sí? Canal del pulso que está delimitado, ¿sí?, como ustedes pueden ver acá, este es el canal del pulso, delimitado por los tendones del flexor radial del carpo y el braquio radial. Ese es el canal del pulso de la arteria radial, delimitado por el flexor radial del carpo y el braquio radial. La arteria ulnar se viene acá emite las interóseas que no están visibles, la interósea común, ¿sí?, y sus ramas, va profundo y se ubica con el nervio ulnar profunda al flexor ulnar del carpo, del carpo. Acá podemos visualizar la arteria ulnar, que va a ser el principal aporte del arco palmar superficial.